Bien, a continuación vamos a ver cómo se trabajan los números en notación científica, ¿ya? Primero, pensemos qué es la notación científica. Bueno, la notación científica es una manera de escribir cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas de una manera más abreviada, con valores más chiquititos. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando hay números muy pequeños y los quisiera escribir así tal cual, bueno, ocuparía un espacio tremendamente gigante. O sea, lo mismo también para números muy grandes. Entonces, se llama notación científica porque se ocupa mucho en las ciencias, tanto en la física como en la química y en la biología. Como les digo, para medir tamaños muy grandes o tamaños muy pequeños. Ejemplo, en la física se ocupa mucho para lo que es la medición, por ejemplo, del diámetro de la Tierra o de los distintos planetas. También para calcular la distancia de los planetas al Sol, por ejemplo. Esas distancias son infinitamente grandes. O para calcular la velocidad de la luz, por ejemplo. Cosas de ese estilo. En el caso de biología, se ocupa la notación científica con números muy pequeños, como por ejemplo para medir el tamaño de una célula, ¿ya? El tamaño de alguna bacteria, de algún microorganismo en general. En la química también se ocupa para medir el tamaño de un átomo, de los protones, de los neutrones, ya que son extremadamente pequeños. Entonces, para eso me sirve la notación científica, ¿ya? Y bueno, ¿cómo es un número en notación científica? Un número en este tipo de notación es un número entero, o sea, es un número cualquiera. Puede ser un número entero, un número decimal o un número fraccionario, aunque generalmente se trabaja o con números decimales o con números enteros, ¿ya? Y ese número está acompañado siempre, se está multiplicando, siempre se está multiplicando por una potencia de 10, lo que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces aquí empezamos a mezclar las cosas. Entonces, si yo lo quisiera escribir como un solo número, sin notación científica, sino que como un número normal, lo que voy a hacer es aplicar el concepto de correr la coma, ¿ya? En vez de agregar los ceros como lo habíamos visto antes, que era lo mismo en realidad que agregar las comas, nosotros vamos a usar el concepto de correr los ceros. Entonces habíamos dicho que si el exponente de esta potencia 10 es positivo, la coma se corre hacia la derecha, o se agregan ceros hacia la derecha. Mientras que si el exponente es negativo, esta coma se corre hacia la izquierda, ¿ya? O se agregan ceros a la izquierda. Pues bien, como tengo acompañado un número, ahora ese número es el que va a quedar afectado. Ya no va a ser un 1, como en el caso anterior, porque era 10 por 1, y 10 por 1 es 10. Por eso colocábamos un 1 antes, que no salía afectado por nada. En cambio ahora va a ser el numerito ese que está aquí presente. Entonces fíjense, yo al 3,5 le tengo que correr la coma 5 espacios hacia la derecha porque este 5 es positivo. Entonces voy a agregar el 3,5 y tengo ahí la coma, entonces voy a correrla un espacio, quedaría ahí, 2 espacios, tengo que agregar un número, 3 espacios, otro número, 4 espacios, otro número y 5 espacios y otro número. Entonces, ¿qué me queda finalmente? Ahora ya no agregué 5 ceros, agregué 4 solamente. ¿Por qué? Porque la coma estaba metida entre los dos. Si quizás la coma, si quizás un número entero, le agrego los ceros, no, porque la coma está en el lado acá, imaginario. Voy a poner acá como con paréntesis. Si la coma está al lado de un numerito entero, no es necesario anotarla. ¿Ya? Oye, se parece un G, lo vamos a hacer un 6. ¿Ya? Así que ojo, corrí la coma 5 espacios. Y no necesariamente tengo que agregar 4 ceros, así que ahí queda un detalle. Acá, el 6, tengo que correr la coma 7 espacios. En este caso va a coincidir con agregarle 7 ceros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la coma estaba inicialmente aquí. Entonces corrió acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí quedó finalmente. ¿Ya? Aquí es donde queda la coma al final. Y como queda en el final, no se anota simplemente. Entonces ahí estoy pasando un número normal a notación científica. O sea, perdón, estoy pasando un número de notación científica a normal. Ahora, fíjense que era el siguiente. Está el 4 y la coma se corre hacia la izquierda. Así que voy a agregar una cantidad de cero, no sé, y corro la coma. 1, 2, 3. Se me va a quedar ahí.
que coincide también con haber agregado 3 ceros, pero insisto, no siempre va a coincidir. No siempre va a coincidir. Ahora bien, ¿cómo podemos pasar en el sentido contrario? ¿Cómo nos devolvemos de este número para acá, para escribir notación científica? Sencillo, muchachos. Si la coma nosotros la vamos a devolver, en este caso, desde la izquierda hacia la derecha, para escribirlo con notación científica, como yo vuelvo a correr la coma hacia la derecha ahora, va a ser con una potencia de 10 elevada a un número negativo. O sea, 0,004 va a ser 4 por 10 elevado a menos 3. ¿Por qué? Porque coloqué la coma acá, ¿ya? La coloqué ahí. Bueno, siempre la voy a querer colocar ahí después del número, pero como venía desde la izquierda, el exponente tiene que ser un negativo. En cambio, si la coma viene de la derecha, de derecha a izquierda, la quiero dejar metida entre medio de los dos números, o acá, el exponente tiene que ser positivo. Lo mismo acá. Si la coma quedó aquí y quiero devolverla a la izquierda, el exponente es positivo. En cambio, si la coma viene de la izquierda y quiero devolverla a la derecha, el exponente tiene que ser negativo. ¿Ya? Y eso se usa entonces para poder resolver los números de notación científica. Ahora, ¿qué propiedades, qué operaciones están definidas en los números con notación científica? Solamente una. Bueno, solamente dos en realidad. La división y la multiplicación. Para sumar números en notación científica hay que resolver el número, cada número por separado, o sea, escribirlo como un número entero, sin potencia de 10, y sumar o restar. ¿Ya? Pero en el caso de la multiplicación y división, es bastante sencilla, ya no quiero que se enreden con nada. Vamos a entrar en detalle así profundo porque hay una manera muy fácil de hacerlo.